¿Puede una ciudad con murallas inmensas, reservas para años, soldados entrenados y la confianza de contar con la protección de Dios desaparecer en menos de 2 años? Parece imposible. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió con Jerusalén. Lo más inquietante no fue solo la fuerza de Babilonia, sino la forma en que Nabucodonosor convirtió la destrucción en un método frío, preciso y calculado. Lo que estás a punto de escuchar no es solo la caída de una ciudad, sino el retrato de uno de los asedios más brutales e inteligentes de la historia antigua. En el año 588 a.C., unas 75,000 personas vivían dentro de los muros de Jerusalén, una de las ciudades mejor defendidas del mundo antiguo. 18 meses después, apenas quedaban con vida unas 10,000. A simple vista, parecía algo imposible de explicar. Jerusalén poseía murallas de aproximadamente 12 metros de altura, almacenes con provisiones para largos periodos, hombres preparados para la guerra y, sobre todo, la convicción de que Dios no permitiría su destrucción. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo logró un rey babilónico borrar casi por completo una ciudad entera en menos de 2 años? La respuesta no está solamente en la fuerza militar, sino en la estrategia. Nabucodonosor no atacó Jerusalén como lo hacían otros conquistadores. No se lanzó a una ofensiva impulsiva, ni apostó solo por la violencia directa. Aplicó un plan tan meticuloso, tan despiadado y tan bien estructurado, que aún hoy sigue siendo estudiado como ejemplo de guerra calculada. Lo más impactante es que convirtió la devastación en una especie de ciencia exacta. El ejército de Babilonia era el más temido del mundo antiguo. No dependía únicamente de la fuerza bruta, sino de disciplina, logística y tecnología bélica. Nabucodonosor comandaba a unos 180,000 soldados entrenados para una sola misión: arrasar ciudades enteras. Según el profeta Jeremías, venían del norte como una tormenta, devastadora, arrasando todo a su paso. Pero no eran solo hombres, eran máquinas de guerra vivientes, respaldadas por armas y tácticas que muy pocos pueblos podían resistir. Sus catapultas lanzaban piedras de 90 kilos a casi 200 metros. Sus arietes pesaban más que 20 bueyes juntos y golpeaban puertas de bronce con una potencia demoledora. Las torres de asedio alcanzaban alturas impresionantes, elevándose por encima de muchos muros y permitiendo que los atacantes dispararan desde arriba. Jeremías 4:13 lo expresa con una imagen aterradora. He aquí que sube como nubes y sus carros como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. No era una exageración poética. Era la descripción de una maquinaria de guerra que parecía imparable. Lo más inquietante es que Nabucodonosor no improvisaba. Cada campaña seguía un patrón. Cada asedio obedecía a un modelo que ya había sido probado una y otra vez. Nínive, Ascalón, Laquis y muchas otras ciudades habían caído con el mismo sistema. El rey babilónico no dejaba nada al azar. Había logrado transformar la destrucción en un procedimiento exacto, casi matemático. Pero surge otra pregunta igual de sorprendente. Si Babilonia era un imperio inmenso y poderoso, ¿por qué dedicar tantos años, recursos y soldados a una ciudad pequeña como Jerusalén? Comparada con Babilonia, Jerusalén era modesta, incluso pobre. No parecía un objetivo digno de tanto esfuerzo. Sin embargo, la respuesta estaba en el mapa. Jerusalén ocupaba un punto estratégico entre Babilonia y Egipto, las dos grandes superpotencias del momento. Quien dominara Jerusalén podía controlar rutas de comercio, de paso militar y de influencia regional. Aún más delicado, Jerusalén era aliada de Egipto, el enemigo principal de Babilonia. Según 2 Reyes 24:7, el rey de Egipto ya no volvió a salir de su tierra, porque el rey de Babilonia tomó todo lo que le pertenecía, desde el torrente de Egipto hasta el río Éufrates. Para Nabucodonosor, mientras Jerusalén siguiera existiendo y mantuviera vínculos con Egipto, era una amenaza clavada en la espalda de su imperio. También estaba el factor del orgullo. Jerusalén se negaba a inclinarse completamente. Mientras otros reyes se estremecían con solo escuchar el nombre de Nabucodonosor, los judíos insistían en que su Dios era superior a cualquier ejército humano. Eso no solo tenía implicaciones religiosas. Para el rey babilónico era una afrenta política, militar y simbólica. Destruir Jerusalén significaba enviar un mensaje al mundo entero. Ninguna ciudad, por más protegida o sagrada que se creyera, podía desafiar a Babilonia y sobrevivir. Sin embargo, Nabucodonosor era demasiado astuto como para lanzarse de inmediato contra los muros. Antes de destruir físicamente la ciudad, decidió golpearla psicológicamente.
Su primer movimiento no fue un ataque brutal, sino una jugada elegante y engañosa. Sus tropas rodearon Jerusalén, pero no irrumpieron de inmediato. En lugar de eso, Nabucodonosor hizo una propuesta que sonaba razonable, incluso generosa. Entreguen a algunos jóvenes de la nobleza para ser educados en Babilonia, y la ciudad quedará en paz. El rey Joacim aceptó rápidamente. A simple vista, parecía un trato conveniente. Daniel 1, 3-4 relata que el rey ordenó traer a Lun algunos de los hijos de Israel, de la descendencia real y de los príncipes, jóvenes sin defecto, de buen parecer e instruidos en toda sabiduría. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, algunos de los muchachos más prometedores de Jerusalén. Joacim creyó haber negociado bien. Pensó que había salvado la ciudad al costo de unos pocos jóvenes. Pero Nabucodonosor no buscaba solo rehenes, quería algo mucho más profundo: desactivar el futuro de Judá. Al llevarse a los más brillantes, a los más preparados y prometedores, se aseguraba de que la próxima generación de líderes creciera bajo la influencia de Babilonia y no de Jerusalén. Había además un segundo efecto, igual de importante. Al aceptar el acuerdo, Joacim se convertía en vasallo del rey babilónico. Jerusalén perdía su independencia sin necesidad de una batalla abierta. Así, el primer gran golpe contra Judá no fue militar, fue mental, político y estratégico. Y funcionó. Pero unos años después, la situación cambiaría de forma dramática. Joacim se rebeló, y eso provocó el regreso de Nabucodonosor con una determinación mucho más severa. El reinado de Joaquín fue breve, duró apenas 3 meses. En marzo del 597 a.C., Nabucodonosor llegó en persona con su ejército completo. Esta vez no había sonrisas ni propuestas diplomáticas. Era una operación de sometimiento total. El joven rey de 18 años contempló desde las murallas un ejército tan numeroso que parecía extenderse hasta perderse en el horizonte. Segundo de Reyes 24, 10-11 lo resume con sobriedad. Los siervos del rey de Babilonia subieron contra Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Joaquín apenas resistió 3 días. En ese breve tiempo comprendió lo que venía, y al tercer día tomó una decisión que casi ningún rey de Jerusalén se había atrevido a tomar. Abrió las puertas y se rindió voluntariamente. 2 Reyes 24:12 dice que salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, junto con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. La capitulación fue total. Nabucodonosor esperaba resistencia, pero encontró una ciudad vencida moralmente antes de pelear. El terror había hecho lo que muchas veces ni las armas podían lograr. El asedio progresivo había quebrado el ánimo de Jerusalén. El rey babilónico aprovechó aquella rendición para humillar aún más a la ciudad. Saqueó el templo por primera vez, se llevó utensilios sagrados, oro, plata y numerosos tesoros. También tomó vivo al propio rey Joaquín y lo llevó a Babilonia como trofeo de guerra. Monarca de Jerusalén, se convirtió en un prisionero, en una señal viviente de la derrota de su pueblo. Pero Nabucodonosor todavía no estaba satisfecho. No quiso matar a Joaquín. Era más útil vivo como símbolo de humillación. En vez de eso, aplicó una táctica que ya había usado con otros pueblos: la deportación selectiva de los más valiosos. Segundo de Reyes 24:14 enumera con precisión lo sucedido. Llevó cautivos a todos los príncipes, a todos los hombres valientes, a los artesanos y a los herreros. En total, unas 10,000 personas. No eran ciudadanos cualquiera. Eran la élite administrativa, militar y técnica de Jerusalén, los que sabían gobernar, fabricar, organizar, construir y luchar. Entre los deportados estaba también el profeta Ezequiel, quien más tarde describiría con dolor y detalle lo que ocurriría con la ciudad. El plan de Nabucodonosor era brillante desde el punto de vista militar. Dejó en Jerusalén a los más pobres, a los campesinos, a los pastores, a los menos capacitados para organizar una rebelión. Sobre el trono colocó a Sedequías, tío de Joaquín, como rey dependiente de Babilonia. Era un gobernante débil, manejado a distancia, una figura sin verdadera soberanía. Durante 11 años, esa estrategia dio resultado. Jerusalén quedó reducida a una sombra de lo que había sido: una ciudad medio vacía, sin sus mejores líderes, con un rey sin poder real y una población debilitada. A los ojos de Babilonia, el problema estaba resuelto. Pero Sedequías terminaría cometiendo un error tan grave, tan insensato, que obligaría a Nabucodonosor a regresar por tercera vez.
y esa vez no vendría a controlar Jerusalén, sino a borrarla. Durante más de una década, Sedequías se comportó como el vasallo ideal. Pagaba tributo, obedecía órdenes y mantenía cierta calma en la región. Nabucodonosor parecía conforme. Sin embargo, en el año 588 a.C., Sedequías hizo lo impensable. Se rebeló contra Babilonia. ¿Qué pudo llevar a un rey frágil a desafiar al imperio más temido del mundo? La respuesta puede resumirse en dos causas: presión interna y falsas promesas del Egipto. Jeremías 37:5 menciona que el ejército del faraón salió de Egipto y que, al enterarse de eso, los caldeos se retiraron momentáneamente de Jerusalén. Aquella noticia llenó de esperanza a la ciudad. El pueblo creyó que por fin contaba con un aliado capaz de hacer frente a Babilonia. La presión sobre Sedequías creció. Lo empujaron a romper su sometimiento y a confiar en que Egipto lo rescataría. Sedequías cedió. 2 Reyes 24:20 resume el desastre con palabras duras. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Fue probablemente la decisión más costosa de toda la historia de Judá. Cuando Nabucodonosor supo de la traición, ya no dejó espacio para treguas ni acuerdos. Esta vez no habría vasallaje, ni deportación selectiva, ni advertencias. Vendría a destruir Jerusalén de manera definitiva. 588 a.C. comenzó el asedio final. Según 2 Reyes 25, Nabucodonosor llegó con todo su ejército y acampó contra la ciudad. Pero aquello no fue una simple maniobra militar. Fue una obra de ingeniería bélica minuciosa. Ordenó levantar estructuras de asedio alrededor de Jerusalén, creando un cerco total. Nadie salía, nadie entraba, ni una persona, ni un animal, ni un saco de grano. Jeremías 52 describe que construyeron trincheras y defensas alrededor, y que la ciudad permaneció sitiada hasta el 11º año del rey Sedequías. El ejército babilónico trabajaba por turnos. Mientras una parte hostigaba los muros, otra descansaba. La presión nunca cesaba. Día y noche, Jerusalén vivía bajo amenaza constante. Y Nabucodonosor no tenía ninguna prisa. Sabía que el tiempo peleaba de su lado. Jerusalén tenía provisiones limitadas. Babilonia contaba con recursos suficientes para sostener un cerco prolongado. Jerusalén tenía miedo y desgaste. Babilonia tenía disciplina, motivación y la promesa del saqueo. Cada semana favorecía más al atacante que al defensor. Era una ecuación simple y despiadada. El hambre haría el trabajo que miles de soldados quizá no lograrían en un asalto frontal. La ciudad se consumía lentamente desde adentro. Jerusalén confiaba en sus murallas. Eran robustas, de piedra maciza, y habían resistido ataques durante generaciones. Pero los ingenieros de Nabucodonosor ya conocían bien la ciudad. En los asedios anteriores habían observado sus puntos débiles, sus ángulos vulnerables, las zonas menos firmes, las fisuras mínimas. Aquellas defensas, aunque impresionantes, no eran invencibles. Las murallas podían medir unos 12 metros de alto y cerca de 6 de ancho. Parecían formidables, pero no imposibles de quebrar para un ejército preparado como el babilónico. Nabucodonosor llevó sus mejores máquinas, arietes inmensos montados en estructuras móviles, catapultas capaces de lanzar proyectiles, encendidos y grupos especializados en excavar bajo los muros para debilitar los cimientos. Jeremías 32:24 alude a los terraplenes y al avance de los caldeos sobre la ciudad. La ofensiva se concentró en 3 zonas al mismo tiempo: el acceso del norte, una de las áreas más frágiles; la sección oriental, elevada pero expuesta; y la base sur, donde el terreno ofrecía posibilidades para socavar la estructura. Mientras los arietes golpeaban las puertas, los zapadores cavaban por debajo. Al mismo tiempo, una lluvia continua de piedras y fuego mantenía a los defensores lejos de lo alto de los muros. Durante meses pareció que Jerusalén resistiría. Pero Nabucodonosor no dependía solo de la violencia, dependía del desgaste. Cada embestida del ariete producía pequeñas grietas. Cada roca lanzada aflojaba juntas y desprendía material. Cada jornada de excavación debilitaba la base. Las murallas no iban a caer de golpe, iban a rendirse poco a poco, como parte de un cálculo que ya estaba en marcha. Sin embargo, la muralla no fue el arma principal del rey babilónico, fue el hambre. Nabucodonosor convirtió la escasez en la herramienta más letal de todo el asedio. En el primer mes, Jerusalén comenzó a racionar alimentos. En el tercero, la comida ya escaseaba de forma desesperante. En el sexto,
La ciudad entró en un nivel de sufrimiento casi inimaginable. Segundo de Reyes 25:3 declara que prevaleció el hambre en la ciudad y no había pan para el pueblo. Lamentaciones describe el espanto con imágenes dolorosas. El sufrimiento llegó a extremos inconcebibles. Las familias peleaban por restos de comida. Los cuerpos se acumulaban en las calles porque muchos no tenían fuerzas ni para enterrar a sus muertos. La desesperación corrompía la dignidad humana. El sitio ya no era solo una guerra exterior. Era una lenta descomposición interior. Nabucodonosor observaba todo desde la distancia, pero no a ciegas. Tenía informantes, espías y relatos de quienes lograban escapar. Sabía con detalle lo que estaba ocurriendo dentro de Jerusalén. Historias de hambre, canibalismo, miedo y desorden llegaban hasta su campamento. Para él, no era motivo de compasión. Era la confirmación de que su estrategia estaba funcionando. Cuando los hombres encargados de defender las murallas ya no tenían fuerzas ni para sostener la espada, el resultado era inevitable. El hambre había hecho por Babilonia lo que una ofensiva frontal quizá habría costado miles de vidas. La ciudad estaba vencida antes de ser atravesada. Después de 18 meses de agonía, llegó el instante decisivo. En la madrugada del 18 de julio del 586 a.C., se produjo la brecha definitiva. Jeremías 52:7 lo narra de forma directa. La ciudad fue abierta y los hombres de guerra huyeron. No fue un derrumbe espectacular, sino una abertura suficiente en la muralla norte para que los primeros soldados babilónicos penetraran con rapidez. Bastó una grieta amplia para cambiar la historia. Los vigilantes vieron el hueco y cundió el pánico. El grito corrió por la ciudad. El muro ha cedido. Sedequías intentó organizar una última resistencia, pero sus hombres estaban exhaustos, hambrientos y quebrados. Muchos abandonaron sus puestos, otros arrojaron las armas. Los primeros babilonios en entrar fueron arqueros, que rápidamente tomaron puntos altos y comenzaron a eliminar a quienes intentaban escapar. En cuestión de horas, la resistencia organizada de Jerusalén desapareció. 2 Reyes 25:4 describe el caos de aquella noche. La ciudad fue invadida y los hombres de guerra huyeron por la noche por el camino de la puerta entre los dos muros, cerca del jardín del rey. Sedequías hizo lo único que le quedaba: huir. Mientras la ciudad se desmoronaba, el rey escapó con la esperanza de salvar la vida. Nabucodonosor contempló la caída de Jerusalén desde su posición de mando. Tras años de planificación, meses de preparación y un asedio brutal de año y medio, la ciudad finalmente había sido conquistada. Pero la entrada en Jerusalén no era el final. Para el rey de Babilonia era apenas el comienzo del castigo. Sedequías fue capturado y llevado ante Nabucodonosor. Entonces ocurrió una de las escenas más atroces de todo el relato. Primero trajeron a los hijos del rey, jóvenes príncipes que representaban la continuidad de la dinastía de Judá. Sedequías suplicó por ellos, ofreció sumisión, pidió misericordia. El rey babilónico no respondió con palabras. Ordenó su ejecución delante de él. Segundo de Reyes 25:7 lo registra con crudeza. Degollaron a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Jeremías 52:10 añade que también fueron ejecutados los príncipes de Judá. Era la eliminación deliberada de la línea real. No solo estaba cayendo una ciudad, se estaba borrando una casa reinante. Después vino el castigo final para Sedequías. Lemir. Quitaron la vista. La última imagen que conservó fue la muerte de sus hijos. Nabucodonosor quería que el rey viviera el resto de sus días cargando ese recuerdo. Para Babilonia, aquel castigo tenía sentido político. Quien traicionaba, quien rompía juramentos, debía pagar con todo. Pero todavía faltaba el golpe más simbólico de todos. El siguiente objetivo era el corazón espiritual de Judá, el templo. Nabucodonosor decidió reservarlo para el final porque entendía su valor. El templo no era solo una construcción majestuosa, era el signo visible de la presencia de Dios entre su pueblo. Destruirlo significaba quebrar el alma de Israel y demostrar ante las naciones que Jerusalén había sido completamente derrotada. El 5 de agosto del 586 a.C., Nabuzaradán, capitán de la guardia babilónica, entró en el templo con sus hombres. 2 Reyes 25:9 dice que quemó la casa del Señor, la casa del rey y todas las casas importantes de Jerusalén. Antes de prender fuego, saquearon todo lo valioso,
Las columnas de bronce, Jaquín y Boaz, fueron desmontadas y quebradas. El gran mar de bronce, de enorme peso, fue destrozado. Jeremías 52:17 menciona cómo los caldeos rompieron las columnas, las bases y el mar de bronce, y se llevaron todo el metal a Babilonia. Los utensilios de oro y plata, las copas, los incensarios, los candelabros y otros objetos sagrados fueron recogidos como botín. Pero lo que estremeció incluso a muchos testigos fue cuando el fuego alcanzó el lugar más santo. El templo, que había sido centro de adoración por generaciones, quedó reducido a cenizas. Durante días, la humareda se elevó sobre la ciudad destruida. Desde las montañas cercanas, quienes se habían escondido contemplaron el fin de una era. Lamentaciones 2:7 lo expresa con dolor. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Todo lo que representaba la historia sagrada de Israel parecía derrumbarse delante de los ojos de los sobrevivientes. Lugar, vinculado al nombre de Salomón y a siglos de culto, había sido arrasado. Y aún así, la destrucción material del templo no fue el último horror. Con la ciudad tomada, comenzó la fase del saqueo total y de la violencia sin freno. Las mujeres que sobrevivieron al asalto enfrentaron uno de los capítulos más oscuros del desastre. Lamentaciones 5:11 habla del ultraje sufrido por las mujeres en Sión y en las ciudades de Judá. La caída de Jerusalén no solo trajo muerte y ruina, también arrastró humillación, esclavitud y dolor para quienes quedaron con vida. Las familias fueron quebradas. Muchas mujeres fueron arrancadas de sus hogares, separadas de sus hijos, forzadas a marchar entre las ruinas de la ciudad donde habían vivido. Hijas, madres, hermanas, viudas, todas cargaron el peso de una derrota que había pulverizado el mundo que conocían. Lamentaciones 1:16 resume ese dolor con lágrimas. Por estas cosas lloro, mis ojos fluyen en aguas. Pero para Nabucodonosor, el sufrimiento humano no era el único objetivo. También quería asegurarse de apoderarse de toda la riqueza acumulada por Jerusalén durante siglos. No vino solamente a conquistar territorio, vino a vaciar la ciudad. Jeremías 52 enumera la magnitud del saqueo: bronce, oro, plata, vasijas, utensilios, objetos del templo, tesoros del palacio. Todo fue inventariado y retirado con orden militar. Lo reunido durante generaciones por reyes, sacerdotes y nobles fue cargado y enviado a Babilonia. El oro que había sido consagrado, la plata del tesoro, los objetos preciosos, las reservas acumuladas en palacios y depósitos, todo terminó decorando un imperio extranjero. Lamentaciones 1:10 expresa la amarga ironía. El adversario extendió su mano a todas las cosas preciosas de Jerusalén. En cuestión de días, Babilonia se llevó lo que Judá había reunido durante siglos. Pero a Nabucodonosor aún le faltaba una última garantía. No bastaba con saquear y quemar. Debía asegurarse de que Jerusalén no pudiera levantarse de nuevo. En agosto del 586 a.C., por primera vez en mucho tiempo, la ciudad quedó casi vacía. No había vida cotidiana, no había humo de los hogares, no había niños jugando en las calles. Solo quedaban ruinas humeantes, muros rotos y silencio. Lamentaciones 1:1 lo retrata con una frase inolvidable. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La urbe que una vez estuvo llena de actividad, peregrinos, comerciantes, cantos y oración, se convirtió en una viuda desolada. El plan de Nabucodonosor había resultado exacto. Jerusalén dejó de existir como una amenaza política, como centro nacional y como símbolo de resistencia. Y, sin embargo, en medio de todas esas cenizas, quedó una pregunta que ni el propio rey de Babilonia podía responder. ¿Por qué permitió Dios que su pueblo llegara a ese punto? ¿Por qué una ciudad que creía contar con su favor terminó hundida en fuego, hambre y exilio? Esa pregunta no termina en la historia militar. Se adentra en el terreno espiritual, en el juicio, en la fidelidad quebrantada y en el misterio del trato de Dios con su pueblo. La caída de Jerusalén no fue solo una derrota ante Babilonia. Fue también el resultado de años de rebelión, advertencias ignoradas y corazones endurecidos. Los profetas lo habían anunciado una y otra vez. Jeremías había llorado por la ciudad antes de verla arder. Ezequiel había hablado desde el exilio. Y aún así, Jerusalén siguió creyendo que sus muros, su historia y su templo bastaban para garantizar su seguridad. Pero cuando una nación confunde privilegio con impunidad,
termina descubriendo que ni las piedras más fuertes pueden sostenerla para siempre. Así cayó Jerusalén, no solo por la espada, sino por la soberbia, por la falsa confianza, por la política equivocada y por una cadena de decisiones que la llevaron paso a paso al abismo. Nabucodonosor fue el instrumento visible de la destrucción, pero detrás del desastre había una historia más profunda, más dolorosa y más solemne. Si este relato te hizo reflexionar, cuéntame en los comentarios qué parte te impactó más: la estrategia de Nabucodonosor, el sufrimiento del pueblo o la destrucción del templo.